Vamos a comenzar a mirar algunos ejemplos que tienen que ver con el cálculo justamente de integrales dobles en diferentes coordenadas usando el teorema de cambio de variables que habíamos redactado en la parte anterior de esta clase, ¿sí? Voy a poner en pantalla entonces 4 ejercicios que vamos a desarrollar. ¿m? Em, y bueno, y vamos a comenzar con el primero de ellos, ¿sí? El primero lo que nos pide es calcular una integral. Fíjense que es la integral de x más y sobre 2x menos y. Y el recinto que vamos a utilizar para calcular esa integral es un recinto que está limitado por las rectas. Y igual 2x más 1, y igual 2x más 4, y igual 3 menos x e y igual 5 menos x. Muy bien. Bueno. Voy a quitar el ejercicio y vamos a empezar a analizar qué es lo que ocurre acá. Entonces tenemos para empezar, voy a escribir entonces las 4 rectas que me limitan el recinto, que son entonces y igual 2x más 1, y igual 2x más 4, y igual 3 menos x e y igual a 5 menos x. Vale la pena ver que estas rectas, ¿sí? Nosotros ahora voy a hacer un dibujo aproximado de esto, pero vale la pena ver que estas rectas no se trata de rectas, digamos, cualesquiera, por decirlo de alguna manera, sino que son rectas paralelas de a parejas, ¿no? Fíjense, vamos a mostrarlo en el ejemplo, ¿no? Fíjense que y igual 2x más 1 de repente es paralela a y igual 2x más 4, ¿no? Estas dos son paralelas entre sí. Yo voy a hacer un gráfico obviamente aproximado como para guiarnos un poquitito, ¿sí? Pero aproximadamente tenemos una recta con ordenada al origen 1 y pendiente 2, es decir que va a tener una cierta inclinación. Esta sería y igual 2x más 1, y igual 2x más 4 va a venir con ordenada del origen 4 y la misma pendiente, o sea, van a ser paralelas. Sí, bueno, no me salieron muy paralelas, pero bueno, imagínense que son paralelas, a ver si la puedo mejorar un poquitito. Ahí está, entonces tendríamos, esta es y igual 2x más 1. Esta es y igual 2x más 4. ¿Mm? Pero después tenemos y igual 3 menos x e y igual 5 menos x que son paralelas entre sí. Es decir, tenemos y igual 5 menos x, ordenada al origen 5, y la pendiente es un poquitito menos pronunciada que las anteriores. Esta sería y igual 5 menos x, e y igual 3 menos x anda por acá. ¿No es cierto? Vemos que el recinto que queda delimitado, en este caso, viene a ser este. Fíjense, vamos a mirar. Si nosotros buscáramos la forma de resolver esta integral describiendo el dominio, ¿no es cierto? Vamos a ver que, bueno, estas rectas se cortan en los siguientes puntos. A ver, tendríamos que se cortan en el valor menos 1, en el valor 1. Bueno, se cortan, acá también se cortan, pero no es el mismo valor que acá. Entonces, a ver, voy a tratar de mostrarles una imagen de las rectas bien dibujadas, ¿sí? Para que veamos que en realidad se cortan en 4 lugares distintos de X. Es decir, que si yo a priori, digamos, tuviera que analizar este recinto de lo voy a agrandar acá, lo voy a hacer un poquitito más grande acá. ¿No? Si yo tuviera que analizar este recinto de pensemos sobre el eje X y sobre el eje Y, ¿no es cierto? Tendríamos que describirlo de una forma muy curiosa, porque si lo describiéramos, por ejemplo, sobre el eje X, tendríamos que dividirlo en 3, ¿no es cierto? En esta primera región va a entrar por esta recta y salir por esta, en esta otra región va a entrar por esta recta y salir por esta, y en esta otra región tendríamos estas dos rectas, ¿no? Es decir, tendríamos que dividirlo en 3 regiones, y si lo miráramos al revés, o sea, si lo miráramos sobre el eje Y, pasaría, no mejoraría, digamos, la situación, porque lo tendríamos que dividir así, ¿no? Tendríamos que mirar primero esta región de acá, después esta región de acá, después esta región de acá, ¿sí? La verdad es que no es cómodo, ¿sí? No es cómodo hacer esto.
Así que bueno, acá les muestro entonces en este dibujo, ahí hecho con GeoGebra, les muestro cómo quedarían las rectas, está bien, pero claramente se puede ver en este caso que los puntos, como les había comentado, son todos puntos diferentes. La verdad es que no es muy cómodo trabajar de esa manera. Entonces lo que vamos a hacer, ¿sí?, es utilizar justamente el teorema de cambio de variable. Entonces, bueno, a ver, voy a retirar el gráfico. Entonces, a ver, seguimos con la resolución del ejercicio, aplicando, como decía, el teorema de cambio de variable. En este caso lo que vamos a hacer es lo siguiente. Fíjense que las dos rectas que son paralelas, y igual 2x más 1 e igual 2x más 4, las vamos a escribir de otra manera. Vamos a escribir, por ejemplo, la primera de ellas como y menos 2x igual a 1 y la segunda como y menos 2x igual a 4. Y esto me va a motivar un primer, digamos, un primer cambio de variable, ¿sí? Que va a ser justamente, vamos a poner que la letra U, por ejemplo, va a ser I menos 2X, ¿sí? De esta manera nosotros ya podemos, de alguna forma, anticipar que la letra U, que el cambio de variable U, va a estar entre 1 y 4. Fíjense que esto facilita bastante la descripción de este recinto. Y lo que vamos a hacer ahora es a estas dos rectas que tenemos acá, ahí igual 3 menos x e igual 5 menos x, las vamos a describir como y más x igual 3 e y más x igual a 5. Y con esto vamos a poder deducir o pensar de la misma manera que el otro cambio de variable va a ser b igual x más y o y más x, ¿no? Que es lo mismo. Esto, inmediatamente fíjense que como este recinto lo que hace, a ver, si nosotros lo describiéramos en coordenadas cartesianas, en las comunes, ¿no?, con el x y con el y acá, lo que ocurriría es que y menos 2x evidentemente tiene que estar entre 1 y 4. Y de la misma manera, y más x tiene que estar entre 3 y 5. Ahora, aplicando este nuevo cambio de variable, estas nuevas variables, lo que vamos a tener es que, como y menos 2x es u va a estar entre 1 y 4. Y como y más x es b va a estar entre 3 y 5. Entonces, si nosotros, digamos, pensáramos en cómo va a quedar este recinto de acá transformado en los ejes U y B, digamos, fíjense que esto se va a transformar en algo muchísimo más fácil, porque U entre 1 y 4 y B entre 3 y 5, ¿no?, haciendo un dibujo muy así nomás, lo que me describe es claramente un rectángulo, ¿sí? Y sabemos que integrar sobre rectángulos, ya hemos hecho ejercicios al respecto, es muchísimo más fácil que integrar sobre figuras medio raras, ¿no? Es decir, que la transformación que nosotros estamos haciendo nos permite pasar de este recinto cuya descripción es bastante compleja a este otro recinto cuya descripción es mucho más sencilla. Pero acá tenemos una cuestión, porque entonces una vez que pensamos esto, una vez que elaboramos nuestro cambio de variable, que lo razonamos nosotros, fíjense que en este caso lo tenemos que deducir como para que sea cómodo, necesitamos ahora varias cuestiones, ¿no es cierto? Necesitamos aplicar el teorema. Fíjense que nosotros queremos calcular, ¿sí?, la integral de la función x más y sobre 2x menos y. Está bien, pero nosotros vamos a tener que utilizar ahora el cambio de variable, es decir, que nuestra función no va a poder depender de x y de y, sino que va a tener que depender de u y de b. Vamos a borrar, digamos, todo esto que hemos hecho y vamos a resumirlo por acá. Entonces, a ver, tenemos que nuestro cambio de variable es que u es y menos 2x, que u es y menos 2x, y que b es x más y.
Este es nuestro cambio de variable. Y además, nuestro recinto, vamos a llamarlo, no sé, de prima, nuestro recinto de prima queda descrito mediante las ecuaciones u entre 1 y 4 y b entre 3 y 5. ¿Está bien? Esto es lo que tenemos hasta ahora. Hasta ahora. Ahora vamos a tratar de ver cómo hacemos para aplicar el teorema, ¿no es cierto? Lo que nos dice el teorema, ¿no?, es que la integral de f de xy sobre el recinto D, ¿sí? Voy a escribirlo resumidamente, digamos, ¿no? Es lo mismo que la integral sobre d' de f de x de v, en este caso, y de v, ¿sí?, por el jacobiano, que ahora lo tenemos que calcular, por diferencial u diferencial v. Entonces acá nosotros necesitamos transformar nuestra integral original, que, a ver, ¿cuál es nuestra integral original? Es la integral de x más y sobre 2x menos y, ¿sí?, diferencial x, diferencial y, ¿sí? Esto lo estamos haciendo como un primer ejemplo, después ya no vamos a anotar más esto y vamos a ir directamente al procedimiento. Pero ¿en qué se tiene que transformar esta integral? Bueno, se va a transformar en la integral sobre d', que d', fíjense qué fácil es de describir, pero acá la función f no puede estar expresada en términos de x y de y, sino que tiene que estar expresada en términos de u y de b, ¿sí? Y además tiene que estar el jacobiano. Muy bien, bueno, acá hay una cuestión, porque fíjense, x más y es b, es decir que acá el cambio o los cambios que tenemos que hacer son sencillos porque tenemos que x más y es b, así que acá voy a poner b. Y acá tenemos 2x menos y, que es casi u. Si uno mira bien, ¿no es cierto?, tenemos que como u es y menos 2x, menos u es menos y más 2x, que es lo que aparece acá. O sea que esto acá queda menos u. O sea que me quedó la integral de b sobre menos u, ¿sí?, multiplicada por el jacobiano que tenemos que calcular, diferencial u, diferencial b. Ahora, ¿qué pasa si no nos damos cuenta de esto? Bueno, si no nos damos cuenta de esto, justamente vamos a hacer algo que necesitamos para calcular el jacobiano. Nosotros acá tenemos en nuestro cambio de variable cómo se expresan las letras u y b en función de x y de y. Vamos a tratar, mediante alguna operación, de hacerlo al revés. Es decir, vamos a tratar de expresar a x y a y en función de u y de b. Y este método, esto que vamos a hacer ahora, es simplemente una cuestión algebraica. Es decir, vamos a tener que hacer cuentas, ¿sí? Hay que ser ordenado, obviamente, para hacer las cuentas, ¿sí? Pero es simplemente hacer cuentas. Por ejemplo, si nosotros de repente, a ver, despejamos la letra y de la primera de las ecuaciones, vamos a tener que y es u más 2x. ¿Está bien? Ahora, esto lo sustituimos en la segunda ecuación. Sustituyo en la segunda ecuación. Y vamos a obtener que b es x más u más 2x, porque y es u más 2x. ¿Sí? Y a partir de acá yo puedo despejar, o puedo decir, por ejemplo, que 3x es b menos u. Y finalmente x es b menos u sobre 3. ¿Sí? Entonces, fíjense que ahora que tenemos que x es b menos u sobre 3, se me está haciendo un poco de lío con el lugar del pizarrón, ¿sí? Pero acá agarramos esta ecuación y entonces en lugar de x ponemos b menos u sobre 3. Entonces nos va a quedar algo así como que y es igual a u más 2 por b menos u sobre 3. 2 por b menos u sobre 3. Me quedó medio apretadito. Y bueno, ahora tenemos que hacer cuentitas, nada más, ¿sí? Entonces y es igual a u más 2 tercios de b menos 2 tercios de u. Y con lo cual y es igual a u menos 2 tercios de u es 1 tercio de u más 2 tercios de b. ¿Está bien? Entonces, todo este procedimiento de acá,
todo este procedimiento de acá me sirvió para decir que mi cambio de variable, además de expresarse así, también se puede expresar como que x es 1/3 de b, ya que estamos con fracciones, lo dejo todo con fracciones. 1/3 de b menos 1/3 de u. Déjenme poner la u primero solo por una cuestión de orden, ¿no? Menos 1/3 de u más 1/3 de b. Y que i es 1/3 de u más 2/3 de b. Entonces, si yo no me doy cuenta de este cambio tan evidente que apareció acá y de repente hay una cuenta más rara, qué sé yo, habrá x más 2y o no sé, qué sé yo, x cuadrado más 3y, lo único que tengo que hacer es sustituir la x por esto y la y por esto. De hecho, fíjense que si sustituíamos acá x por menos 1/3 de u más 1/3 de b e y por 1/3 de u más 2/3 de b, íbamos a llegar a b. Porque fíjense que al sumar esto se anula y 1/3 más 2/3 es 3/3, que es 1. Y lo mismo pasaría acá. ¿Está bien? Así que este camino, digamos, este procedimiento me va a llevar indefectiblemente a esta sustitución que estamos haciendo acá, este cambio. Ahora, si yo me doy cuenta de este cambio de otra manera, de una forma más rápida, de una forma más inmediata, sin necesidad de pasar por todo esto, no hay ningún inconveniente. El tema es que de alguna forma necesito esto. ¿Por qué? Porque recuerden que el jacobiano, voy a borrar acá el cambiecito que hicimos, ¿sí? Porque recuerden que el jacobiano, ¿sí?, se forma en este caso como las derivadas parciales de x en función de u y de b y de y en función de u y de b. Acá me confundí, es y sub u, ¿no? Ahí va. Entonces, tenemos que tener las derivadas parciales y con eso vamos a calcular el jacobiano. ¿De dónde sacamos las derivadas parciales? Y bueno, las vamos a sacar de este sistema de ecuaciones que tenemos acá. Bueno, entonces vamos a hacer la cuenta con las derivadas parciales. A ver, la derivada parcial de x con respecto a u, por suerte son todas lineales, así que es todo constante, es menos 1/3. La derivada parcial de x con respecto a b es 1/3. La de y con respecto a u es 1/3. Y la de y con respecto a b es 2/3. Así que tengo que resolver este determinante, ¿sí? En este caso me da menos 2/3 menos 1/3, ¿sí?, que son menos 3/3. Si no, no, cualquier cosa estoy diciendo. Es menos 2 novenos, menos 2 novenos, menos 1 noveno, menos 1 noveno, menos 2 novenos, menos 1 noveno, que me da menos 3 novenos, ¿sí? O sea, menos 1/3. ¿Sí? Como acaba el módulo del jacobiano, acá yo voy a colocar 1/3 diferencial u diferencial b. ¿Sí? Y así es como yo apliqué el teorema. Así es como se aplica el teorema. Es decir, que esta integral la terminamos transformando en esta integral. ¿Sí? Recuerden, el objetivo fue que el recinto de prima, fíjense, ahora vamos a plantear esta integral, voy a borrar todo esto que hice, ¿sí? Pero es importante que lo vayamos teniendo en cuenta, que le tomemos nota, que lo hagamos en un lugar aparte, digamos, del cálculo de la integral, pero el recinto de prima queda descrito de una forma muy, muy sencilla. Esa es justamente la ventaja que tiene aplicar este teorema. Así que bueno, ya está, ya casi está todo hecho, todo dicho. Voy a borrar acá, ¿sí?, para poder hacer el cálculo de la integral. Veamos entonces en este caso cómo va a quedar la cosa. Porque ahora justamente lo que vamos a hacer es usar que d' está descrito de esta manera. Entonces, bueno, el 1/3, por ejemplo, como es una constante, la podemos sacar fuera de la integral. Y ahora usamos el teorema de Fubini, ¿sí? Acá no parece ser demasiado difícil en cuanto a qué letra podemos utilizar primero, porque u y b están separadas, digamos, ¿no? Así que yo voy a integrar, por ejemplo, primero con respecto a b, que me parece que es un poquitito más fácil, pero bueno, solamente por
por decir algo, ¿no? Entonces, a ver, si integro primero con respecto a b, b está entre 3 y 5 y u está entre 1 y 4. Entonces vamos a hacer la integral. Este menos permítanme sacarlo afuera, ya que es una constante. Vamos a hacer la integral de b sobre u diferencial b y luego diferencial u. Entonces me queda menos 1/3 y bueno, y ahí procedemos como veníamos haciendo esto de integrales dobles, ¿no? La integral de b es b cuadrado sobre 2. El u me sobrevive entre 3 y 5. Y entonces me quedará menos 1/3. Y acá tendremos que reemplazar, ¿sí? Lo que hacemos siempre. Lo vamos a hacer, digamos, de manera medio directa, porque esto ya lo hemos hecho muchas veces en los ejemplos anteriores. Esto me da 25 menos 9. 25 menos 9 es 16 medios, ¿no? Así que da 8. Si no me equivoqué, 25 menos 9, 16 medios es 8. Entonces me daría 8 sobre u diferencial u. El 8 lo puedo sacar afuera de la integral. Y la integral de 1 sobre u es el logaritmo natural de u. Esto evaluado entre 1 y 4, es decir que me quedan menos 8/3 por el logaritmo natural de 4, menos el logaritmo natural de 1, que es 0. Así que este es el valor de la integral que estábamos buscando, ¿sí? Espero no haberme equivocado en ninguna cuenta, pero bueno, si me equivoqué en alguna cuenta, se van a disculpar, pero lo importante justamente acá, y que vamos a destacar y vamos a mirar en los ejemplos siguientes, es cómo utilizar, ¿sí? Cómo utilizar el teorema de cambio de variables, y muy importante en este ejercicio, sobre todo, darme cuenta que el recinto original de integración era un recinto que si yo no hacía los cambios de variable, y se me iba a complicar en cuanto al cálculo, ¿sí? Porque teníamos varias regiones en este caso, y no valdría la pena, digamos, entrar en ese tipo de cálculos, ¿está bien? Inclusive me parece que hasta las integrales eran un poco complicadas. Bueno, no sé si tanto, ¿no? Porque acá estas eran fáciles, pero acá, por ejemplo, me aparecía un logaritmo con algún coeficiente. Pero bueno, más allá de eso, lo importante es haber cambiado, sobre todo lo que más es útil en este teorema, es haber cambiado este recinto incómodo por un recinto que es rectangular, ¿sí? El más fácil que existe para poder calcular. Bueno, en la próxima parte de esta clase vamos a mirar otro ejemplo más o algunos ejemplos más sobre esto de cambio de variables.